Mi nombre es Joan Soto, soy arquitecto y artista escultor del territorio del Biobío y se me encargó en esta ocasión trabajar con dos polos culturales de la unidad de extensión de la Universidad del Biobío, que son el Museo Marta Colvin, que alberga gran parte de la obra escultórica de Marta Colvin, y esta casa, Casa Poli, de los arquitectos Peso von Richthofen, ubicada en la península de Coliumo. Específicamente, mi misión en esta oportunidad es establecer relaciones semióticas entre la obra inconclusa de Marta Colvin, titulada Laberinto, y esta casa. Quisiera comenzar contextualizando la obra de Marta Colvin para entender de dónde viene y de qué manera ella va construyendo su trayectoria en un arduo hacer, en una entrega constante a su oficio de escultora, hasta llegar al culmine de su vida dejando esta obra inconclusa que es Laberinto. La obra de Marta está caracterizada por su asombro ante la majestuosidad de la naturaleza del territorio que habita, sus ritmos y transformaciones, especialmente por la monumentalidad de la cordillera de los Andes que podemos observar en lo monumental también de su obra, no tanto por las dimensiones que trabaja, sino por el peso, la densidad y la fuerza de los bloques que esculpe, y que son muy característicos durante toda su trayectoria. Además, Marta manifiesta un profundo interés por elevar también elementos de la cultura latinoamericana, cosa que podemos comprobar al analizar los títulos de sus obras que revisaremos más adelante. Para comenzar esta introducción, voy a dividir la trayectoria de Marta Colvin en tres etapas. Una primera etapa con su obra figurativa, una segunda etapa con su obra abstracta y una tercera etapa marcada por un cambio de escala y por la conciencia de la espacialidad dentro de su obra. Sus inicios en la escultura se caracterizan por el trabajo en arcilla, un material muy dúctil y maleable en comparación a la roca y la madera, que serán sus materias predilectas en el futuro. Esta primera etapa se caracteriza por lo figurativo de su obra, esculpiendo principalmente figura humana y animal de manera realista, digamos, aspectos más concretos de su obra y cotidianos. En esta etapa el trabajo del volumen es netamente de forma. Trabaja volúmenes cerrados, compactos, esculpidos desde el exterior, donde da forma a la materia sin escudriñar aún lo que sucede dentro de sus obras. En una segunda etapa, influenciada por corrientes modernistas de la época, relocalizadas en su contexto latinoamericano, se distinguen esculturas abstractas, compuestas ya no por un solo volumen, sino por diversidad de volúmenes yuxtapuestos, ensamblados, compenetrados, que van componiendo su obra. En esta etapa comienzan a aparecer otros signos en su escultura que podemos distinguir en su obra formal, como los pasajes que se configuran en el entremedio de los bloques que componen su obra. Los estudiaremos más adelante por su relación con la arquitectura y los pasajes también presentes dentro de Casa Poli. Estos pasajes son ese aire que deja entre los volúmenes, el vacío, el alma de la escultura, donde podemos distinguir un trabajo intuitivo de configuración de interiores, pequeños atisbos de una transición a comprender el espacio habitable, que sería ya el cruce o la interferencia de la disciplina de la escultura con la arquitectura. Otro elemento importante de esta segunda etapa tiene que ver con la interacción del espectador con la obra, proponiendo esculturas móviles articuladas por ejes y bisagras que permiten transformar la morfología de las esculturas a través de la acción directa del espectador, incitando a establecer relaciones táctiles con la obra. Y finalmente, en una tercera etapa, marcada por el aumento del tamaño de su obra, Marta comienza a ser más consciente de su deseo de fusionar al espectador con su escultura, ya que, como mencionamos, en la primera etapa, que construía volúmenes cerrados, generando una distancia entre espectador y obra, distancia que se diluye en la segunda etapa cuando atraviesa su escultura con pasajes que permiten entrar a ellas, produciendo estas articulaciones que incitan al contacto directo con el espectador y la obra. Finalmente, en su tercera etapa, Marta quiere que el espectador pueda entrar en su obra, recorrer los interiores no solo con la mirada, sino con su presencia, con el cuerpo entero dentro de ella. Voy a citar a continuación un fragmento de texto en palabras de Marta, donde se evidencia esta cualidad o elemento significativo para ella, que es la idea del interior. Dice así: la escultura es una expresión plástica poética de la tercera dimensión, espacial. Esto último es muy importante, pues hay que lograr la profundidad, tener la capacidad de irse para adentro del material. A los que se inician les cuesta mucho lograrlo. Yo les digo,
Imagínense que ustedes tienen las manos y los ojos y que están mirando una cosa, pero simultáneamente la están tocando. Este texto hace notar esa intención de Marta de irse hacia adentro del material, de poder entrar de manera abstracta y tal vez también de manera física dentro de la materia. Y también me parece interesante cómo diluye la distancia entre los sentidos de la vista y el tacto, cuando dice tocar con los ojos, para luego en esta tercera etapa imaginar su última obra, Laberinto, ya no solo para experimentar su escultura con el tacto o con los ojos, sino con la presencia, con la experiencia espacial de recorrer el interior de su escultura con todo el cuerpo, de recorrer el interior de la roca, el interior de la monumentalidad de la cordillera de los Andes, si se quiere. Y finalmente, un planteamiento que me parece sumamente importante de incorporar en este relato para el análisis semiótico sobre la obra Laberinto de Marta Colvin, viene de un texto que citaré a continuación en palabras de Marta. Soy parte del misterio original de las cosas de este mundo y me muevo como artista en esta dimensión también desconocida para mí. Me parece muy importante situar a Marta desde lo que ella llama el misterio de las cosas de este mundo. Y voy a subrayar y remarcar la palabra misterio, que es imprescindible para este análisis y que aparecerá también más adelante, pues su obra apunta siempre hacia ese lugar desconocido y misterioso del cual ella misma se siente parte. Dentro de sus obras existen varios signos o elementos que nos dirigen hacia ese lugar desconocido, a ese otro lugar. Y lo que me parece sumamente conmovedor es que ella todo el tiempo apunta hacia ese misterio, pero sin intentar develarlo, construyendo símbolos, signos y puertas, señales hacia ese otro lugar, pero sin intentar descubrir algo. Y finalmente idea este laberinto, pienso, como una manera de habitar ese misterio sin necesidad de encontrar algo en específico. El laberinto en sí es una arquitectura diseñada para sacarnos del tiempo lineal, rectilíneo y funcional, con pasajes infinitos que se cruzan sin expectativas de llevarnos a un sitio en específico, sino con la intención de perdernos y de habitar el misterio de lo desconocido, de lo que puede haber al final o a la vuelta de un pasaje. Y puede ser que para ella recorrer este laberinto sea como recorrer el misterio de las cosas de este mundo. Y lo que me parece más simbólico aún es que Laberinto sea su obra inconclusa, lo que da cuenta de su condición interminable, infinita, que culmina, o no, con la muerte de la autora. Y si la vida fuese un laberinto, puede la muerte tal vez ser también el traspaso a otra dimensión, también desconocida y misteriosa. Para continuar con un análisis semiótico de la obra de Marta Colvin, con el propósito de entender mejor los posibles significados de su obra inconclusa, Laberinto, podemos revisar las palabras con las que nombra cada una de sus esculturas y las relaciones que podemos establecer con su manera de entender el mundo y cómo se manifiestan sus obras. Recordemos que Marta Colvin viene de una familia de poetas, por lo que ella, en su rol de escultora, es quien se encarga de materializar la poesía en esta dimensión. Como mencionamos anteriormente, su obra abstracta es influenciada por corrientes modernistas europeas, que ella relocaliza en territorio latinoamericano, abstrayendo ideas locales y manifestándolas en la dimensión de lo sensible a través de sus esculturas. Obras como Quinchamalí, Pachamama, Pincoya y Caleuche son el aporte de Marta a la construcción de una identidad situada en el sur de Chile, y además en profunda relación con la magia y misticismo de este territorio, enalteciendo también ese misterio contenido en cada una de esas figuras o entes abstractos que Marta materializa en sus esculturas. En obras como Árbol de la Vida, Terra Mater, Rosa de los Vientos y Horizonte Andino, Marta manifiesta su conexión y admiración hacia una naturaleza primitiva casi trascendental, ya que semánticamente son palabras que se refieren a elementos que han estado presentes durante mucho antes que el humano, sublimando cada uno de estos elementos y otorgándoles esa majestuosidad y monumentalidad con que expresa en sus obras lo que ella interpreta por naturaleza y que es una constante en su búsqueda hasta el final de sus días. A continuación, citaré algunas palabras de Marta donde queda en evidencia la relación que establece con lo que ella llama naturaleza. Dice así: la naturaleza, sus ritmos, germinación, crecimiento, sus formas elementales,
vegetales o minerales. Me parecen la fuente más profunda de todo arte. Más que los otros, el del escultor se alía a esas potencias confusas que trata de hacer suyas, transponiéndolas en estructuras abstractas, en que la sensibilidad humaniza a la materia y se apodera a su vez de una especie de magia anónima que eleva su creación al rango de obra de la naturaleza. Personalmente, pienso que todo artista es un medio, un interlocutor o interlocutora de su contexto sociocultural, de sus intereses y de lo que en la vida le atraviesa. En palabras de Merleau-Ponty, el arte es un modo de hacer visible cómo nos toca el mundo. Y Marta es fuertemente atraída y atravesada por la inmensidad de esta naturaleza que le intriga, conmueve e inspira al momento de tomar una roca y esculpirla. Y eso queda en evidencia explícita en las palabras que utiliza para nombrar cada una de sus esculturas. Hay también una serie de palabras que Marta utiliza y que nos hablan de ese misterio que tanto le intriga y que nos conecta con el plano divino de su entendimiento de la realidad. Obras como Señales de Oriente y Occidente y Señal del Bosque, que nos señala una especie de llamado hacia algo que no sabemos qué es, pero que está y se manifiesta a través de estas señales. Obras como Búsqueda, que nos habla de una curiosidad constante, de estar atenta a las señales para encontrar algo que tampoco ya explicita, pero que existe en algún lugar. Obras como Secreto, que nos habla de algo oculto, algo que está escondido de nosotros, pero que existe, aunque no sepamos qué es ni dónde está. Obras como Encrucijada del Espíritu, donde de la palabra encrucijada nos habla del cruce confuso de caminos y de la disyuntiva de saber hacia dónde ir. Y la palabra espíritu, que nos remite a esa cosa interior, abstracta, presente en todos los seres que habitamos esta dimensión. Y ambas palabras juntas nos hablan de un momento de desorientación interior. Puede ser que su obra Laberinto sea también la materialización de esa encrucijada del espíritu y la experiencia de habitarla de manera corpórea. Finalmente, me quiero detener en unas últimas palabras a analizar, que es el título de su obra, Puerta al Sol. La palabra puerta nos lleva al arquetipo de puerta, que es el objeto matérico planar, tradicionalmente de forma rectangular, que cierra un acceso y que se abre para permitir la entrada a un otro lugar. En su obra Puerta al Sol no existe dicho elemento matérico, mas sí podemos identificar el vano, siempre abierto, siempre permeable, atravesable, también rectangular y vertical, por donde se puede acceder a un otro lugar, que puede ser tal vez ese lugar desconocido y misterioso que tanto señala Marta. De hecho, ya en sus últimos años, ella comenta: por el momento estoy trabajando en estas grandes puertas que no sé dónde irán a quedar. Creo que en la papelera, no sé, no estoy clara todavía. Aquí declara su intención de materializar estas grandes puertas en el mismo lapsus temporal donde imagina y trabaja en su obra Laberinto. ¿Serán estas puertas una especie de acceso hacia ese lugar misterioso, divino, que tanto seduce a Marta Colvin? ¿Será el laberinto la materialización de lo que ella imagina como la experiencia corpórea de ese misterio? Luego de toda esta introducción, narraré brevemente, de manera descriptiva, lo que podemos observar de la obra Laberinto. Construida en madera, a modo de maqueta, Laberinto sigue un trazado con forma espiral, de recorrido lineal, ortogonal, inscrito dentro de un cuadrilátero que se puede visualizar desde una vista superior. Cada plano o muro que compone esta espiral tiene una altura diferente. Se distingue un espesor de muro también variable, pero de dimensiones gruesas, espesas, con una textura tallada, con cinceladas rectilíneas en sentido horizontal y vertical, principalmente. Algunos de sus muros son atravesados por aberturas, también ortogonales, que conectan el interior con el exterior del laberinto, a modo de ventanas o pasajes. A diferencia de la mayoría de las esculturas de Marta, que no están hechas para ser habitadas, o al menos no diseñadas para eso, por lo que no poseen necesariamente una distinción de gravedad, por lo tanto, no necesariamente presentan un suelo transitable, la obra Laberinto sí posee un plano horizontal importante que posibilita el tránsito humano, porque está pensada a modo de arquitectura.
Estéticamente, el laberinto continúa la línea expresiva de Marta al contener lo monumental, macizo y pesado, y también la yuxtaposición que salen o se hunden generando ritmos a lo largo del recorrido. Antes de entrar a las relaciones semióticas entre laberinto y Casa Poli, narraré de manera descriptiva un poco de esta obra, Casa Poli, que es considerado un manifiesto de la arquitectura contemporánea, diseñada por la oficina de arquitectura Peso von Elrichhausen. Construida en el año 2005, Casa Poli reúne cualidades presentes en diversas obras de dicha oficina, digamos, modos de operación que Peso y Sofía han sostenido a lo largo del tiempo y que hacen de esta obra un objeto singular, muy conectado también con la última etapa del trabajo de Marta Colvin. Cabe destacar que la obra de Peso von Elrichhausen transita entre lo arquitectónico y escultórico, pues quiebra algunas normas de la arquitectura tradicional, proponiendo morfologías que se desvían de los arquetipos clásicos de lo que es o de lo que debería ser una casa. En este sentido, Casa Poli se podría leer como una especie de continuación también de la obra de Marta Colvin, por ese intermedio entre lo habitable y lo escultórico. Morfológicamente, esta casa es un cubo dentro de otro cubo. Esto lo podemos observar más claramente en las planimetrías de la obra, donde el espacio contenido entre medio de ambos cubos viene a configurar lo que sus autores llaman un muro exageradamente grueso, un espesor habitable. Este muro habitable es una constante en varias de sus obras posteriores. Dentro de este muro contiene parte del programa de esta casa: la cocina, circulaciones verticales, baños, armarios. Eventualmente todos los muebles y objetos domésticos podrían guardarse dentro de este perímetro, liberando el espacio para múltiples actividades. En cuanto a su materialidad, Casa Poli está construida en hormigón bruto, un bloque cúbico estereotómico de hormigón, esculpido en su interior para contener el hábitat humano. Los muros interiores de la casa están revestidos en las mismas tablas de madera con que se hicieron los encofrados de la obra gruesa. Este revestimiento interior considera también puertas abatibles y corredizas con acceso a espacios periféricos donde se esconden o guardan objetos, muebles y algunos recintos de la casa. Este detalle es muy importante, pues en lo oculto está también el misterio del que habla Marta Colvin, y también el carácter móvil de estos elementos que incitan al contacto directo del habitante con la obra. El acceso a este gran cubo de hormigón se realiza por una de sus múltiples aberturas cuadradas, que vinculan el interior con el exterior de la casa. Todas estas aberturas con las mismas dimensiones. Algunas se abren para permitir acceso y otras solo permiten atravesar con la mirada. El acceso principal no tiene una puerta arquetípica rectangular como la descripción que hacíamos anteriormente en la obra Puerta al Sol de Marta Colvin, sino que es un cuadrado vidriado el que permite la entrada a este otro lugar. El hecho de que las ventanas de la casa tengan la misma proporción que los accesos permite diluir la diferencia entre ventana y puerta, otorgándoles a ambas la cualidad de atravesable, aunque algunas sean atravesables con todo el cuerpo y otras solo con la mirada. El interior de esta escultura cúbica de hormigón está tallado configurando bloques de vacíos yuxtapuestos, donde se desarrolla el habitar. Estos bloques de vacío se conectan espacialmente a través de aberturas ortogonales, interconectadas físicamente a través de pasajes y escaleras. Ahora que ya contamos con algunas palabras que describen y contextualizan ambas obras escultórico-arquitectónicas, podemos establecer relaciones semióticas entre ambos objetos. En cuanto a lo que podemos rescatar de la morfología de ambas obras, las dos poseen rasgos de una estética monumental, no solo por el tamaño, sino por la densidad, el peso y lo bruto de sus terminaciones. La relación que ambas mantienen con la roca también es importante. Laberinto en su estética y Casa Poli, al estar emplazada sobre un risco, compenetrada con la roca, pasa a ser un volumen más de su geografía. A pesar de que ambas son construidas con materiales, técnicas y contextos diferentes, ambas expresan una fuerza que nos conecta con algo más allá de lo humano, algo como atemporal. Y estas cualidades nos llevan de nuevo al misterio de algo que hay más allá. En cuanto a sus trazados, ambas siguen líneas ortogonales inscritas dentro de un cuadrilátero. La espiral que aparece en el trazado del laberinto también es perceptible en los recorridos que genera el interior de Casa Poli. Y en relación con los intereses de Marta,
Nos conecta también con la espiral áurea, constantemente presente en la naturaleza, en la vida y que crece infinitamente, por lo que podemos establecer esa relación vida-laberinto o laberinto-vida presente en esta obra inconclusa que pudo haber continuado expandiéndose si Marta hubiese estado un tiempo más, tal vez, en esta dimensión. Un paralelo y relación muy cercana entre ambas obras tiene que ver con el espesor de sus muros, que en la obra de Marta es consecuencia de su modo de hacer y expresar a través del material, pero en Casa Poli el grosor de este muro habitable es una decisión de proyecto que permite contener parte del programa arquitectónico. Y aquí aparece algo interesante en cuanto al deseo de Marta de que el espectador pueda entrar al material. Y es que en Casa Poli los habitantes pueden entrar a los muros y ser parte de ellos. Los muros de Casa Poli poseen puertas que esconden o guardan objetos y mobiliario de la casa. Particularmente, hay una puerta que se localiza en un sitio donde solo se puede llegar con una escalera que no está presente a simple vista dentro de la casa. Este detalle parece ser una señal de algo más, algo oculto. Recordemos que la señal es algo que ya aparece dentro de la narrativa de Marta. Esta puerta misteriosa nos conecta además con el secreto que habla Marta Colvin en una de sus obras. Ese algo que puede estar escondido dentro de la casa, pero que no sabemos si existe. Curiosamente, lo que esconde esa puerta en Casa Poli es la iluminación de la casa. Las puertas corredizas y abatibles constantemente requieren ser movilizadas para abrir y cerrar espacios, que corresponden también con el deseo de Marta de establecer relaciones proxémicas y táctiles entre el espectador y la obra. En cuanto a los volúmenes yuxtapuestos de la obra de Colvin, que van dando forma al vacío transitable del laberinto, podemos encontrar el proceso inverso en Casa Poli. Pues esta casa es un volumen macizo que es tallado en su interior para construir espacio. De hecho, si observamos cómo se compone el vacío dentro de la casa, podemos distinguir bloques yuxtapuestos similares a los que usa Marta en sus obras anteriores, solo que en esta casa son bloques vacíos, envueltos por materia sólida que se atraviesan entre sí, permitiendo flujos y tránsitos entre ellos. En cuanto a las aberturas presentes en ambas obras y en relación a la idea de la puerta que aparece al analizar La Puerta al Sol de Marta Colvin, no es suficiente en ningún caso hablar de puertas o ventanas, más bien aberturas, que conectan una cosa con otra a modo de portales, atravesables. Algunos atravesables con el cuerpo entero, otros solo con la mirada. Aberturas que son capaces de transportarnos a un otro lugar, a un adentro, a un afuera, a una habitación, adentro del muro, al infinito horizonte en el mar o dentro de uno mismo. De hecho, es sorprendente la sutileza con que una abertura atravesable nos permite vivir la experiencia cuerpo-espacial de salir o de entrar a un otro lugar. Por eso me hace mucho sentido que Marta haya proyectado estas grandes puertas que menciona, portales que podrían conducirnos hacia ese misterio de lo desconocido. Otro elemento en que ambas obras se conectan fuertemente y que es también una cualidad intrínseca de los laberintos en general, es su capacidad de sacarnos del tiempo-espacio habitual y trasladarnos a un otro lugar. Ambas obras presentan pasajes, tránsitos quebrados que impiden recorrer con la mirada la totalidad de lo construido, dejando siempre algo más por donde escudriñar. Una última relación es que ambas obras se abren hacia el cielo, conectándonos con su inmensidad, con lo divino y con los misterios del universo. A modo de conclusión, podemos establecer relaciones de continuidad en la lógica de pensamiento detrás de ambas obras escultórico-arquitectónicas, que sugieren desvíos al hábitat tradicional para acceder a otros modos de entender el espacio que habitamos y por ende producir otras relaciones de los cuerpos con la materia y el espacio construido. Arquitecturas inusuales que reprograman los modos de habitar esta dimensión y que se abren hacia algo más allá de ellas mismas, permitiendo conectar desde otros encuadres con el entorno y con uno mismo, sugiriendo siempre una relación con lo divino, lo abstracto y etéreo, o como sugiere Marta Colvin, habitando el misterio de lo desconocido.